se trata justamente, como vos decís, de una especie venenosa. El nombre científico es Titius tribitatus. Es distinto a la especie que predominaba en la zona, que hace años tenemos en nuestra región, y que para el ser humano su picadura es de carácter inocuo, es inofensivo, ¿no es cierto? En este caso es la especie que más accidentes produce por envenenamiento, ¿no es cierto?, por una cuestión toxicológica en Argentina. Y lo interesante de esto es que sería el primer caso que nos permite confirmar que esta especie ya está en nuestra región. O sea, eso es importante. ¿Cuánto hace que está? No lo sabemos. Puede haber habido otros encuentros, gente que haya matado, probablemente haya existido, pero lo que no teníamos hasta el momento era la confirmación con el ejemplar a la vista, ¿no es cierto? Lo que nos permite ahora hacer un informe, ¿no? Bien. Teniendo en cuenta que ya es una realidad, hay indicios de que podría llegar a haber al menos 2 ejemplares más, inclusive en el sector céntrico de General Villegas donde apareció. ¿Qué recomendación en principio para evitar el contacto con el mismo? Sí, por supuesto. O sea, si hay uno, seguramente vamos a encontrar más ejemplares. Primero, lo interesante es saber dónde viven, y entonces por ahí es cómo prepararse, ¿no? O sea, primero, no busca a las personas, el encuentro con las personas termina siendo casual. Vive en lugares sombríos, húmedos, busca esconderse en resquicios en las paredes, entre el piso y las paredes, en zócalos, busca lugares, por ejemplo, los bajo mesadas. Ahí tiene normalmente presas que el animal puede encontrar, como pueden ser, por ejemplo, cucarachas, que consume cucarachas, y entonces ahí lo podemos encontrar. ¿Qué pasa? Normalmente la situación de una picadura con el ser humano, o sea, al ser humano, mejor dicho, es una situación casual, o sea, porque el animal puede haber terminado metiéndose en un zapato, porque puede haber estado en la ropa, porque puede caer en la cama cuando uno duerme y entonces lo termina apretando, normalmente es accidental. Es importante explicar una cosa: en la mayoría de los casos la situación no es de gravedad. Si bien su veneno es muy poderoso, el veneno del escorpión puede ser varias veces más poderoso que el de la serpiente de cascabel. Lo que sucede es que la cantidad que inocula es muchísimo menor, entonces se relativiza todo, ¿no es cierto? En un adulto sano normalmente no causa ningún tipo de consecuencia, pero en pequeños y en ancianos, o en personas que tienen alguna situación física, algún impedimento, o una persona hipertensa, por ejemplo, o una persona con dificultades respiratorias, ahí sí puede tener alguna consecuencia, ¿no es cierto? En caso de que sucediera el contacto, pues evidentemente existe la posibilidad. ¿Qué se debe hacer en cuanto a la persona que ha tenido esa situación y qué hay de la autoridad sanitaria en este caso? Claro, bueno, lo importante es que a partir de esto tratar de informar. Esto es muy importante lo que vos estás haciendo, ya por vía periodística la autoridad sanitaria va a estar informada. Yo voy a elaborar un informe mostrando las características de la especie para demostrar de que indefectiblemente estamos hablando de la especie en cuestión, de que no hay ningún error posible, y la autoridad sanitaria ya sabrá qué es lo que tiene que hacer. Pero por un lado, lo que sí es importante que tener a mano la posibilidad de incorporar en los centros de salud que correspondan el suero, que es el antiveneno que existe en nuestro país, producido por el Malbrán, ¿no es cierto? Así que yo creo que esos serían los pasos ideales, pero lo primero es, en este caso, es importante que la autoridad sanitaria ya esté informada de que en nuestra región, que hasta el momento era una región donde esta especie no había aparecido, se conozca de que ya está entre nosotros. Hoy apareció en Villegas y, como vos me preguntás, seguramente hay más. No sería mucha casualidad que el único que existiera en la ciudad de Villegas fuera el que llegó a nuestras manos, producto de que el vecino, realmente con muy buen tino, te informó y lo acercaron, ¿no es cierto? Pero lo más probable es que también, si no existe, pronto exista en América, en Ameguino, en Trenquelauquen, lo más probable, ¿no es cierto?, que su distribución en la región, si no comenzó, ya pronto se dé, porque así ha sucedido en otras regiones del país. Es una especie que hoy se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en Uruguay también, y no existía. Y hoy su presencia existe. Lo mismo podemos decir de las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, donde tampoco existía y hoy existe.
Lo último, y como medida preventiva, fumigar, asear frecuentemente, ¿se pueden utilizar algún tipo de insecticida? ¿Qué recomiendan? No, lo que pasa es que en los lugares donde se encuentra normalmente es inaccesible. A ver, lo que sí se puede intentar siempre es tratar de hacer una buena higiene del lugar. Como yo te digo, muchas veces, por ejemplo, uno lo puede encontrar en los conductos de descarga de agua, debajo de las rejillas. Y realmente es por ahí un lugar muy, muy difícil para acceder. Durante la noche el animal sale a cazar y aparece desde ese lugar. Muchas veces las fumigaciones son contraproducentes. Yo soy muy enemigo de los químicos porque, a ver, si bien puede haber un accidente, las posibilidades no son altas. Lo importante es saber que está para estar alertas. Entonces, cuando se aparece algún vecino con una picadura, ya el médico va a abrir los ojos, va a estar informado, va a ver cuál es la situación, la evolución clínica del paciente, como para ver qué es lo que puede pasar. El veneno es neurotóxico, entonces eso ya da un indicio. Hay varios síntomas que son característicos para los cuales el médico se va dando cuenta. Y entonces yo creo que lo importante es esto, es que, como vos decías, que las autoridades de salud estén informadas. Eso es, me parece que es lo fundamental. Lo demás, no generar temor en absoluto. Como te digo, en plena ciudad de Buenos Aires hay, y nosotros nos vemos un informe de gente, de víctimas todos los días, ¿no es cierto? Entonces, realmente se puede convivir tranquilamente con el individuo del que estamos hablando. Bien, para aquellos que desconocemos, los pasos a seguir a partir de ahora es un protocolo establecido para la confirmación en los papeles con el ejemplar en mano que efectivamente existe. Claro, lo primero que yo voy a hacer la descripción de la especie y voy a hacer un informe primero para proveerlo al hospital de Villegas, que me parece que es lo fundamental, y después avisar a todos los centros de salud. Lo correcto es avisar a Pehuajó, que es el centro regional, ¿no es cierto? Pero básicamente es eso. Nosotros, a ver, cómo esta confirmación es importante. Miles de veces debemos haber sido consultados respecto de escorpiones, como frecuentemente sucede con arañas, como sucede con otras especies, ¿no es cierto? De invertebrados o de otro tipo de animales. En el caso de tantas cientos de veces que hemos sido consultados respecto de escorpiones, es la primera vez que nos encontramos en nuestra región con esto. Entonces, por eso vale la pena destacar que es importante, porque no sabíamos si iba a llegar en algún momento o no, como sucedió con la otra especie de escorpión que tenemos, que es el Botriurus, pertenece a otra familia y es inocuo para el ser humano, pero también en un momento no existía. Yo me acuerdo que era chico y ese escorpión no existía, no había escorpiones en nuestra región. Me atraía, me interesaba ver dónde encontraba escorpiones, pero no lo sabía. De pronto nos encontramos con su presencia y hoy nos encontramos con la presencia de esta otra especie que tiene significación en el ser humano, ¿no?